Un saludo, estudiantes de la Prepa en línea CEP. Les habla Óscar Domínguez Villegas. Soy facilitador de la Prepa en línea CEP y actualmente colaboro en el módulo 18. En este caso, este video va a servir para que nos apoyemos en la realización de la actividad integradora llamada concentración de CO2 en una función que corresponde a la semana 3. Es importante que ustedes revisen los recursos de la semana, porque, bueno, en este video voy a mencionar algunos conceptos, algunos términos, algunas fórmulas que yo supondría que ya tienen entendidas, así que voy a ir un poquito rápido. Bueno, cuando queremos conocer el valor de una función en cierto punto de interés, conocemos valores cercanos a ese punto, podemos hacer uso de dos estrategias o dos herramientas, las diferenciales y también la recta tangente a la curva que genera la función. Vamos a llevar a cabo a continuación algunos ejercicios de ambas estrategias para ver cómo se utilizan. Esta estrategia, en general, la estrategia general de aproximar se llama así, aproximación de una función o hacia una función. Vamos a ver cómo se utiliza. Quisiera comentar antes algunos ejemplos. Algunas aplicaciones, como ya se mencionaba en algunos de los recursos, puede servir para aproximar, o saber cuál sería la raíz de un número que a lo mejor no es un número que se obtiene, cuya raíz no se obtiene fácilmente. Es decir, una raíz de 81 sabemos que es igual a un 9, pero por ejemplo, una raíz de 82 no es tan fácil deducirlo. Sí podríamos hacerlo a través de la calculadora, pero vamos a ver a continuación uno de los métodos para obtener esa cantidad. Evidentemente sería un número mayor que 9, y como en este caso queremos conocer el valor de la función en ese punto en particular, raíz de 82, vamos a utilizar una de las estrategias conociendo el valor de la raíz de 81, que en este caso es 9. Otro ejemplo sería cuando queremos conocer el incremento de una población de individuos y conocemos la función que la modela. Obviamente requerimos conocer este resultado a partir de una población inicial o de un valor conocido. Otro ejemplo sería cuando queremos estimar el costo de cierto incremento en la producción, conociendo también la función que modela ese incremento y un valor base. Como se pueden dar cuenta, en los tres casos, o en cualquiera de los tres casos, ya contamos con un valor conocido y va a servirnos para estimar el valor al que queremos llegar. Bueno, en la resolución de ejercicios es importante tomar en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, hay unas fórmulas que se nos dan y este video no tiene la intención de comprobar las fórmulas o identificar de dónde se obtuvieron, simplemente es la aplicación. Por principio de cuentas, comentar que la diferencial de x es el cambio, diferencial de x viene señalado como dx, es el cambio en x que ya conocemos, de ese punto inicial o un valor dado y de un valor al cual queremos llegar. Entonces ya conocemos esa diferencia en x. Otro aspecto importante, o las tres formulitas que aparecen a continuación, son fórmulas que se nos dan en los recursos de la semana 3. Yo supondría que ya las revisaron. Las fórmulas son las siguientes. La diferencial de y es igual a la derivada de x por la diferencial de x. La siguiente fórmula, la tercera, también sería importante. La función de x más la derivada de x es una aproximación de la función de x más la diferencial de y. Y en este caso, diferencial de y solamente lo reemplazo por lo que se encuentra arriba para obtener esta fórmula que se encuentra al final. Vamos a utilizarla o aplicarla más adelante. Y por último, la famosa fórmula de la pendiente que ya utilizamos desde la semana anterior. Bien, vamos a llevar a cabo algunos ejercicios. El primero dice, aproximar el valor de la raíz de 82 conociendo que f de x es igual a la raíz de x. Entonces, pues en este caso, recurrimos a la fórmula que comentamos en la diapositiva anterior. Esta que dice, la función de x más diferencial de x es igual a f de x más la derivada de x por la diferencial de x. Entonces, vaya, ya tenemos la fórmula y vamos a identificar, como si fuera una receta, vamos a identificar los ingredientes que tenemos, con los que contamos, y vamos a utilizarlos para resolver esta fórmula. Bueno, por principio de cuentas, comentar que f de x es el valor que se encuentra aquí, es raíz de x.
Una forma diferente de representar la raíz de x es colocándola de esta manera, x a la 1/2. En este caso voy a colocarlo de esa manera para poder resolverlo. ¿Por qué? Porque miren, más adelante me pide la derivada de x. Y acuérdense que la derivada de un número, de una x en este caso con un exponente, es pasar el exponente al frente de la variable independiente y restarle 1 al exponente. Vamos a verlo con calmita por pasos. Entonces, bueno, por lo pronto tenemos f de x es igual a x a la 1/2. La derivada de x sería entonces, como les comentaba, pasar el 1/2 hacia el frente de la variable independiente y al exponente restarle la unidad. Por eso me quedaría 1/2 de x a la menos 1/2. Cuando tenemos en este caso, la variable independiente elevada a una potencia negativa, quiere decir que la potencia la podemos convertir a positiva, pero pasándolo abajo de la división en el denominador. Y por esa razón me va a quedar 1 sobre 2 que multiplica a la raíz de x. Es decir, esto que se encuentra en esta posición equivale a esto que se encuentra acá. Entonces, repito, tenemos f de x, que sería x a la 1/2, y f' de x, o la derivada de x, sería 1 sobre 2 que multiplica a la raíz de x. Y por último tenemos diferencial de x, es decir, estoy encontrando más bien todos los ingredientes que se requieren para mi fórmula, utilizando la descripción de la actividad en la diapositiva anterior. Entonces, diferencial de x es igual a 1. ¿Y cómo llegué a esa conclusión? Bueno, pues aquí dice que 1 es la resta entre el valor que queremos conocer y el valor conocido. Es decir, buscamos raíz de 82, pero conocemos raíz de 81. Así es que la diferencia entre 82 y 81 sería 1. Por eso es que la diferencial de x, o la diferencia entre un número y otro, sería la unidad, sería 1. Entonces, ya en este caso cuento con los tres ingredientes. Cuento con f de x, f' de x y cuento con diferencial de x. Bueno, vamos ahora sí a desarrollar nuestra fórmula. Y por lo pronto coloco en la parte derecha mis ingredientes, f de x, f' de x y diferencial de x. Bien, pues empiezo a colocarlos. Aquí coloco f de x, f' de x y coloco diferencial de x. Y en este caso, en este punto, justamente en este punto, evalúo cuando x vale 81. De tal forma que, ¿por qué 80? Porque es el número que ya conozco, es el número que ya conozco y que voy a utilizar. Entonces, en estos ejercicios vamos a llegar a esta fórmula que se encuentra en este punto, a colocar todos los ingredientes en esta fórmula, y cuando los tengamos, vamos a evaluar la función con el número que ya nos están dando o el que conocemos. No olvidar que conocemos cuál es la raíz de 81, pero no conocemos la raíz de 82, qué es lo que queremos alcanzar o que queremos obtener. Entonces, ahora sí, f de x más diferencial de x sería raíz de 81, es decir, solamente reemplazo el valor de x en la ecuación que me dio y tendría raíz de 81 más, y en esta operación tendría, arriba en el numerador tendría 1 y abajo tendría 2 que multiplica a la raíz de 81. Y esto lo multiplico por la unidad, por el número 1. Aquí estoy desarrollando esa operación y al final me resulta 9 más 0.0555. Es decir, al final obtengo 9.0555. Y eso tendría que ser el número que elevado al cuadrado tendría que darme raíz de 82 y podemos comprobarlo. Yo voy a hacerlo en mi calculador y me daría, a ver, 9.0555, lo elevo al cuadrado y me daría 82.0020. Entonces, es una forma de confirmar o de comprobar que es correcta nuestra operación. Entonces, no olvidar, esta fórmula que estamos estableciendo aquí en este punto, la voy a repetir otra vez, f de x más diferencial de x es igual a la función de x más la derivada de x que multiplica a su vez a la diferencial de x. Aquí es importante identificar lo que es una derivada y lo que es una diferencial. También, en uno de los recursos que aparecen en la semana 3, se menciona la diferencia entre una derivada y una diferencial. Por lo pronto, ya obtuvimos un resultado y ya confirmamos que es correcto. Entonces, esto que se encuentra señalado en el rectángulo sería la diferencial de y, es decir, es el incremento que tendría que sumarle al 9 para obtener el valor que estoy buscando.
vamos a llevar a cabo otro ejercicio. Creo que se cerró la ventana de la compartición. Déjenme regresar. Ahí está. Aquí está. Bien, dice entonces, aproxima el cambio en la concentración de CO2 en los lagos de 1990 a 1991. Hagan de cuenta, es un lago. No recuerdo exactamente, creo que era un mar el que se proponía en la actividad integradora. En este caso es un lago y se propone en 2 años, desde 1990 hasta 1901. Esa es la diferencial que ya conocemos. Y también conocemos la función que modela esa concentración. Y aquí se encuentra, es 250 que multiplica al número de Euler, y este número de Euler se encuentra elevado a la 0.0050 por X, partiendo de un tiempo igual a 0, es decir, X igual a 0. Entonces, fíjense ustedes, ya me está dando los años del 90 al 91, esa es la diferencial de X, y me está dando un tiempo del cual yo voy a partir, un valor del cual yo voy a partir. Entonces, ¿qué hago a continuación? Primero, establezco mi fórmula, la que ya les comentaba desde hace un ratito. Ahí está mi fórmula. Ya no la voy a explicar, ya la comenté varias ocasiones. A continuación, empiezo a encontrar los valores que voy a utilizar para obtener un resultado. Función de X, derivada de X y diferencial de X. Bueno, empiezo. F de X ya lo tengo, ya me lo están dando. Aquí está. 250 que multiplica al número de Euler elevado a la 0.0050 de X. También tengo la diferencial de X, ya les comentaba yo, es la resta, dice aquí, es la resta entre el valor que queremos conocer y el valor conocido. Es decir, buscamos el valor en 1991, pero conocemos el valor en 1990 y solamente hacemos la resta, y ese es un número 1. En el caso de la derivada de X es un poquito más elaborado y es ahí realmente donde se encuentra, si no digamos la complicación, sí la parte más laboriosa de este ejercicio. Vamos a desarrollarlo. Entonces, por lo pronto coloco en la parte superior los valores con los que ya cuento o los ingredientes con los que ya cuento. Y a continuación voy a calcular el valor de la derivada de X y para eso requerimos conocer algunas reglas de derivación que también se mencionan en los recursos de esta semana número 3, que bueno, tuvieron que haberlo leído para poder entender esta operación. Por ejemplo, si tenemos una función de X que contiene una A constante y lo multiplica al número de Euler elevado a la X, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, es la multiplicación, es la derivada de un producto. ¿Cómo se obtendría? Se hace de la siguiente forma. Se obtiene el número, el primer número del producto, y se multiplica por la derivada del segundo término. Y a eso se le suma el segundo término, y ese segundo término se multiplica por la derivada del primer término. Es decir, en este caso multiplicaríamos la letra A y después obtendríamos la derivada de Euler elevado a la X y después a eso le sumamos Euler elevado a la X y lo multiplicamos por 0. ¿Por qué 0? Porque la derivada de una constante es 0. Así es que en realidad me queda de esta manera. A que multiplica a la derivada del número de Euler elevado a la X. Pero aquí hay otro detalle. Resulta que para poder derivar un número de Euler se obtiene de la siguiente forma. La derivada del número de Euler es el número de Euler elevado a la X en este caso, y después se multiplica por la derivada de lo que se encuentre como exponente. Por eso lo represento de esta manera. Es un poco revoltoso, pero seguramente con los videos que ya vieron en la semana 3 va a ser un poquito más sencillo. Simplemente voy a reemplazar los valores. A vendría siendo el valor que se encuentra antes de Euler, que sería 250, aquí lo estoy poniendo. Lo multiplico por lo que tenga, por Euler elevado a su potencia normal, aquí está, o sea, Euler elevado a la 0.0050 multiplicado por X, y eso le voy a multiplicar por lo que tenga el exponente de Euler, o la derivada del exponente de Euler. En este caso, si el exponente de Euler es 0.0050 de X, voy a derivar este número que se encuentra aquí y va a resultarme 0.0050. Espero que lo recuerden, miren.
Acuérdense que en este caso, cuando derivamos un número que tenga una x, simplemente la potencia de x, que es 1, se multiplica por el número que se encuentra como base, el valor constante, y al x a la 1 le restamos la unidad, y x a la 0 pues es igual a 1. Por eso es que al final la derivada de la potencia de Euler me resultaría 0.0050. Al hacer esta operación, me resulta entonces que la derivada de x es igual a 1.25, que multiplica al número de Euler, y este número de Euler se encuentra elevado a la 0.0050 de x. Entonces, ya con esto obtuve mi tercer ingrediente. Aquí está. Ya desarrollé lo necesario para obtener mis tres ingredientes: f de x, f' de x y diferencial de x ya también lo tenía. Entonces ya nada más hay que desarrollar. Recurro otra vez a mi fórmula, que ya les comenté varias ocasiones, y simplemente reemplazo los valores. Aquí está. F de x aquí está. Le sumo lo que vale f' de x y lo multiplico por diferencial de x. Ya que tenemos esta ecuación, acuérdense, en este punto, en este instante, tenemos que evaluar con el valor que nos dieron al principio en el ejercicio. En este caso, pues x es igual a 0, porque así no lo dieron. Entonces, al hacer esa evaluación, simplemente donde encuentre yo x, lo reemplazo por el número 0. Al final me resulta, al reemplazar todos los valores y al resolver, me resulta 251.25. Antes de comentar ese número, quisiera regresarme al anterior, este que está aquí. Miren, por ejemplo, aquí reemplazamos el valor de x en el exponente de Euler, y cualquier número multiplicado por 0 nos da 0, y nos quedaría Euler a la 0. Así es que cualquier número elevado a la 0 va a darme 1. Por eso es que aquí multiplico 250 por 1, porque Euler a la potencia que se encuentra aquí, pues se transforma en 1. Lo multiplico por 1.20, perdón, le sumo 1.25, que a su vez se encuentra multiplicado por Euler, una potencia 0, se convierte en 1, y multiplicación de 1 es la diferencial de x. Por eso es que al final nada más sumo 250 más 1.25 y me da 251.25. Este que se encuentra marcado, ese número que se encuentra marcado en el recuadro, sería finalmente la diferencial de y. Es decir, en otras palabras, el 251.25 es el número con el que contaba yo originalmente, y a ese número le estoy sumando solamente el 1.25. Por eso, esa diferencial de y sería 1.25 nada más. Bueno, segundo inciso, dice, determina la ecuación de la recta tangente a la función, ya conocemos la función, usando tiempo igual a 0, o sea, x igual a 0. Aquí en este caso tenemos que recurrir a un procedimiento que hicimos en un problema de la semana anterior, en el que teníamos que obtener la pendiente. Y si recuerdan ustedes, para obtener la pendiente de la recta tangente, primero lo que tenemos que hacer es evaluar cuando x es igual a 0. En este caso, si x es igual a 0 y lo aplico en la función original, va a darme que y es igual a 250. Simplemente reemplacé en la función original el valor de 0 y va a darme 250. Entonces ya cuento con los valores originales o los valores iniciales para trabajar con la pendiente, x1 y y1. Ahora, si recuerdan, el primer paso era obtener la pendiente, pero para obtener la pendiente era primero obtener valores de x y después tenía que derivar la función y luego acercarla al límite. Entonces, esa función, la función original, si la derivo, ya la tengo. Es decir, ya en el paso anterior ya derivamos la función de x. Y teniendo la derivada de x, ahora sí establecemos el límite cuando x vale 0. ¿Por qué 0? Pues porque así lo plantea la ecuación, cuando x es igual a 0. Entonces, establezco el límite de la función 1.25 que multiplica a Euler elevado a esta potencia, que multiplica 0, y va a darme 1.25. De tal forma que con esto ya obtengo la pendiente. Entonces ya tengo x1, ya tengo y1 y tengo el valor de la pendiente, y ahora sí, con mis valores que ya obtuve en la diapositiva anterior, ahora sí utilizo la fórmula de la pendiente.
Repito, esta operación, me fui muy rápido, pero en realidad esta operación la hicimos, si no me equivoco, 2 ocasiones la semana anterior y lo reiteramos varias veces. Entonces, ya nada más empiezo a despejar Y2, que es lo que me interesa, hasta llegar a este punto, y en este punto empiezo a reemplazar los valores. Por ejemplo, la pendiente es 1.25, x2 lo voy a dejar así porque finalmente voy a establecer una función de la recta tangente. X1 vendría siendo el 0 y Y1 vendría siendo 250. De tal forma que al final mi ecuación quedaría de la siguiente forma. Y es igual a 1.25 de X más 250. Esta que se encuentra aquí es la recta, perdón, es la función de la recta tangente para cualquier valor de X. Es decir, es una función general que determinaría cuál es el segmento de recta tangente. Aquí lo menciona. Esta es la ecuación de la recta, bueno, aquí hay un error, no es recta secante, debe ser recta tangente a la curva y que además pasa por los puntos X0 y 250. Porque aquí están establecidos, X es igual a 0 y Y 250. Si yo establezco para esta función el valor de 0 para X, va a darme Y 250. Ahora, si le aproximamos a X igual a 1, vamos a ver que esta función derivada me otorga como resultado 251.25, que finalmente es también la derivada de Y. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Dice a continuación, compara los valores obtenidos en el inciso A y en el inciso B. ¿A qué conclusiones se puede llegar? Bueno, aquí puse yo resultados del inciso A y el inciso B. Como pueden darse cuenta, son exactamente iguales. Utilicé diferente estrategia o diferente método, pero a final de cuentas obtuve el mismo resultado. No sé si recuerden que en la primera o en la segunda diapositiva yo les comentaba que cuál era el objetivo pues de las aproximaciones y que de alguna forma podemos utilizar dos estrategias. Una era usando la función x más diferencial de x y la otra era utilizando el cálculo de la otra utilizando o obteniendo la ecuación para la recta tangente en cierto punto. Entonces, utilizamos ambas estrategias y en ambos casos obtuvimos el mismo resultado. Entonces, ya las conclusiones se las dejo yo a ustedes. En el punto 3 nos pide integrar una gráfica en el documento. En este caso, como se pueden dar cuenta, yo coloqué una tabla en la que coloco los valores de x, coloco los valores de la función de x y coloco los valores de la función derivada de x. Eso es lo que yo les pediría que entregaran también ustedes. Y aquí está la gráfica que se generó utilizando los valores que aparecen aquí. Entonces, lo pide la descripción que entreguen un documento preferentemente en Word y sería conveniente que fuera en Word, aunque si lo hacen en Excel, pues también sería apropiado. Bueno, creo que es toda la información. Espero que les sea de utilidad para resolver su actividad. Siento que me fui muy rápido, siento que quedaron algunos puntos ahí que a lo mejor no quedaron muy explicados. Pero bueno, ya les comentaba, la intención es que ustedes se basen en esta actividad para que desarrollen la que les corresponde para la semana 3. Van a darse cuenta que el procedimiento es muy similar, es idéntico prácticamente, nada más pues los valores van a cambiar. Por lo pronto me despido y cualquier duda que tengan, pues espero sus comentarios por correo, por mensajería o a través de los foros. Muchas gracias y hasta luego.